Entonces, espero y concentrar la presentación en continuar pues presentando el artículo de Tony Bennett y posteriormente hablar del trabajo que espero se desarrolle como continuidad del curso. Quisiera pedirle porfa a Angie Marcela que respecto a la actividad que su merced venía desarrollando, eh, pues yo creo que hacia el final de la clase, porfa, nos, nos cuente qué avances ha tenido. No, esto no es calificable, simplemente quiero ver, como su merced decía que nada, como que quería esa continuidad. Quiero ver, porfa, en qué nivel, en qué punto de avance está ese proceso, porque estaba pensando que quizás sí valdría la pena seguir con esta labor para el curso en su totalidad. ¿Vale, Angie? Listo, Guillermo. Vale, gracias. Ok, entonces, como les decía en la presentación que hice en la semana anterior, básicamente en el desarrollo del Exhibitionary Complex, la idea era establecer desde instituciones que regulaban el acceso a ciertos objetos, a ciertas acumulaciones de objetos e incluso a ciertos espacios, era el establecer la demostración de poder, que básicamente cuando yo ingrese como espectador a un museo o a un espacio arquitectónico conocido como museo, entienda dónde está el poder, me quede esto muy claro, no me queden dudas, no se me generen dudas al respecto y por supuesto aprenda también, o más que aprenda, aprenda y despliegue ciertas formas de comportamiento respecto a lo que se exhibe allí. En ese sentido, lo que va a establecer Tony Bennett es que este tipo de exhibición plantea, no, perdón, no se plantea con base en la nada, ya viene creado y la creación de este tipo de exhibición está asociada con el desarrollo industrial. Es decir, que hay una lectura, él plantea una lectura que me parece muy interesante porque como que saca un poco la evolución de la institución museal, la saca de una historia señorial, de una historia aristocrática, de una historia cercana, para nuestra perspectiva cercana como a esa educación sentimental donde lo medieval, la aristocracia, la monarquía e incluso las demostraciones de realeza estaban determinadas por la representación en entornos cerrados como castillos o complejos arquitectónicos donde la nobleza se reunía, donde las clases obreras, igual los pobres, no podríamos acceder y a las cuales idealizamos bastante. Entonces, alejándose de esa perspectiva, me parece que Bennett la hace mucho más materialista y él dice, no, la educación de las personas que iban a ver en los espacios museales está precedida por una educación respecto a espacios de exhibición de tipo industrial. Básicamente, cuando nosotros eh, la manera más fácil o la manera más, sí, la manera más fácil en términos de acceso que nosotros vamos a tener para acercarnos a dispositivos de exhibición tipo Exhibitionary Complex tienen que ver sobre todo con las ferias industriales. Nosotros vamos a la feria industrial, nos comportamos de cierta manera o nos vestimos, de hecho, de cierta manera, adecuamos nuestra atención de cierta forma, estamos dispuestas y dispuestos a hacer filas larguísimas para ingresar a un espacio donde nuestro tránsito va a ser regulado. En teoría no podríamos ingresar a correr dentro de una feria dentro de una feria industrial sí cuando esta está funcionando y por otro lado nosotros vamos a ver la máquina y los procesos industriales como objetos de arte y aquí como objetos de arte sería sobre todo como objetos dispuestos para nuestra contemplación, donde nosotros aprendemos cómo se desarrolla cierto producto, incluso
podemos apreciar el resultado de ese producto, incluso consumir el resultado de ese producto, y en últimas, como al final de la feria industrial, nosotros lo que vamos a constatar es la representación del poder como una forma de progreso. Si yo voy a una feria industrial en un pueblo que está organizada generalmente en asocio del gobierno local, la alcaldía, con el empresariado local, las personas que tienen medios de producción en el sector, y se quiere mostrar avances en la producción de panela, yo ingreso a la feria industrial, me someto al recorrido en torno al trapiche, no es un trapiche mecanizado, veo el trapiche en funcionamiento, no se me permite entrar a manipularlo, es más, se permite que la persona que lo manipula, perdón, se permite no, se admite que la persona que lo manipula esté ataviada como debería vestir el trabajador de trapiche. Esta persona realiza la actividad permanentemente y este recorrido como proceso que es me permite un inicio, llego a ver el trapiche, un desarrollo, lo veo en funcionamiento y un desenlace. Después se me puede ofrecer la bebida resultante pagando o no, puede ser una muestra gratis o me la pueden cobrar, pero en principio yo llego y consumo el producto y digo, ok, el, no sé, este licor que sale de este trapiche me demuestra que en este territorio hay una riqueza potencial que a través de estos mecanismos, de esta tecnología, puede ser explotada. Por lo tanto, qué valioso que para que a este territorio llegaran desarrollos industriales del tipo que vi en la feria. En ese sentido, la feria industrial respecto al centro comercial, al espacio de ventas, a la feria especializada, si ustedes la comparan con la programación en Corferias respecto a Expo Automóvil, Expo Relojes, Expo Turismo, etcétera. Si ustedes miran el organigrama y de planeación de ese tipo de ferias, ustedes lo que van a ver en operación es un exhibitionary complex donde el lugar el gran galpón que es Corferias se adecúa según cronogramas y espacios para que cada cierto tiempo quienes vayamos reconozcamos en Expo Automóvil, Expo Relojes, Arbo, reconozcamos en esos espacios el avance, la idea de materialización del progreso y del beneficio de ese progreso para nuestra comunidad. No es casual en ese sentido que respecto a la Feria Exposición, durante los 15 años en que estuvo vigente, le resultara muy fácil convertirse en el canon del arte contemporáneo, a pesar de iniciativas que venían de tiempo atrás con mucha mayor potencia, a pesar de la existencia de una comunidad profesional sofisticada, se esperaría, que pudiera oponer resistencia al modelo ferial. Llega Arbo, se impone Arbo, profesores y estudiantes universitarios apuntan a Arbo como única vía de promoción y la producción artística se ve alterada, a mi parecer, gravemente respecto al tipo de procesos que se desarrollan. Ese proceso de educación en términos de coartar lo experimental que significó Arbo, le significa a generaciones como la que les antecede a ustedes y la suya misma, les vino a significar una, una carencia de conocimiento de procesos de producción contemporánea que fueran realmente avanzada. En breve, el arte al que ustedes se expusieron en Arbo era un arte altamente controlado en lo experimental, donde ustedes sobre todo iban a ver procesos de decoración que no admitían o que controlaban demasiado la posibilidad de alterar lógicas de acceso al arte y de consumo del arte que no fueran problemáticas. Básicamente en Arbo se impuso un modelo, igual que en la feria industrial, se impuso un modelo de escenificación del poder, de escenificación del acceso a ciertos objetos por parte de ciertas comunidades, donde ustedes, las personas que producen arte, operaban como proveedores necesariamente atentos a dimensiones, modos de ocupación, modos de uso, modos de comportamiento, modos de producción. Si quieren contrastar de manera negativa el efecto de Arbo con la producción de ustedes, porfa,
Piénsense cuando ustedes dicen, ¿dónde voy a empezar a vender mi obra? Ah, quiero acceder a Arbo, no puedo porque ese espacio significa el poder de cierta manera. Entonces, voy a buscar la alternativa. Busco la alternativa y me encuentro con el modelo Feria del Millón. Miro la Feria del Millón y ahí ya me ponen en la Feria del Millón son mucho más específicos en decir, son mucho más sinceros en decir la verdad respecto a lo que ustedes pueden exponer, y básicamente en la Feria del Millón les dan la posibilidad de exponer tanto número de obras que quepan en tal espacio donde ustedes se someten a ciertas condiciones y bajo el cumplimiento de esos parámetros ustedes tienen derecho a exhibir e incluso a ganar. Básicamente estamos hablando de stands, de ventas. En ese sentido, respecto a la exhibición del progreso, del progreso mediante la presentación de procesos industriales y la imposición del complejo exhibicionista, podemos llegar entonces a un punto, y es a preguntarnos, o pues Bennett nos lleva al punto de preguntarnos, ¿qué entes son los que desarrollan de mejor manera o se presentan como sí, vanguardistas en este tipo de indagaciones? Y él básicamente va a decir quiénes van a desarrollar esa escenificación del poder son los nuevos imperios que vienen desde o acompañados más bien con el desarrollo industrial. Es decir, el imperio español no está ahí. Imperios anteriores no están ahí. Ahí aparecen nuevos imperios, el imperio inglés, el francés y el alemán, que están consolidándose en una lucha, cada cual está tratando de demostrar que la tiene más grande, y en ese sentido, en esa demostración de grandeza, majestuosidad y dominio del mundo, estos modelos imperiales desarrollan modelos expositivos. Cuando hablemos de feria industrial o de feria exposición o feria universal, lo que debemos tener en cuenta es que estamos ante una competición, una, una competición donde se muestran todo tipo de desarrollos producidos en el país o en el imperio para demostrarse en un escenario que se supone neutral u horizontal, donde nosotros vamos a testificar cuál es el que va ganando, cuál es el que viene a determinar la primacía en el control de circuitos comerciales y por supuesto procesos de dominación. En ese sentido Tony Bennett va a decir, ok, en estas ferias, en estos espacios de exposición, el modelo imperial va a determinar una economía política del detalle. A mí siempre me ha gustado esta expresión, sobre todo como respecto a las implicaciones que tiene esa economía política del detalle cuando uno está montando una exposición. Uno, quiero decir, yo como curador, museógrafo, ustedes cuando están desarrollando, están planteándose el display, el proceso de exhibición de sus entregas, por ejemplo, en la academia, donde no solamente estamos definiendo el espacio donde montamos el objeto que vamos a llevar a poner a la vista de esos posibles espectadores, sino también atendiendo a diferentes modelos como cómo lo señalizamos, a qué altura lo ponemos, si lo ponemos de frente dándole la espalda al público, si queremos que la gente se agreda cuando entra en contacto con el objeto, si queremos que la gente conozca cuando llega al objeto o al contrario, genere repulsión, se aleje de él y simplemente diga no quiero estar allí. En ese sentido, esa economía política del detalle en términos de dominio político va a determinar el hecho de que en la exposición se escenifica el poder y quien tiene el poder tiene la posibilidad de representar al que considera otro. Ese modelo, si ustedes lo quieren, quieren establecer una comparación muy rápida con la situación actual, ese modelo está operando ahora mismo a través de medios de comunicación y la representación de la crisis política que se está dando en un territorio que conocemos a través de procesos de idealización como Afganistán. No sabemos dónde está, perfectamente podría estar dentro de nuestros modelos de representación, podría estar en otro planeta. El comportamiento de los afganos que reemplazaron a los invasores estadounidenses viene a ser altísimamente estereotipado. Entonces, hombres que reprimen mujeres, que tienen prácticas homosexuales, y no se está hablando de la Iglesia Católica, se está hablando de un régimen que reemplaza a otro. Se están recuperando retóricas de
señalar al otro y al territorio que ocupa como un territorio extraño que va a admitir nuevos ejercicios de agresión. Es decir, si ustedes, por ejemplo, miran el cubrimiento en imágenes en secuencia en Instagram de medios informativos o de medios activistas o de medios de generación de opinión, que bueno, vendrán a hacer lo mismo, ustedes van a ver cómo hay una retórica, una construcción discursiva que le da forma a esos otros que llegaron al poder en ese territorio y donde básicamente hay un horizonte. Y el horizonte que está ahí es, se fueron los gringos, llegaron los talibanes, llegó la violencia. Y en ese sentido, la mirada imperial trata de impedir a cualquier costo que ustedes piensen respecto al pasado. ¿Qué había antes? ¿No había violencia? ¿Qué había antes? Las mujeres tenían la posibilidad de circular libremente. Es decir, la llegada de los talibanes implica realmente un cambio respecto al pasado inmediato. Si se realiza una investigación apegada a territorio, buscando establecer, en términos, sí, científicos, encontrar fenómenos para tratar de explicarlos, probablemente se puede establecer que la mujer ha estado jodida durante la invasión estadounidense y ahorita durante el proceso de recambio del poder por parte de los talibanes. Siempre ha estado jodida, siempre ha estado subyugada en ese sentido. ¿Qué cambio viene a haber? Dentro de la retórica de los medios de comunicación que hoy operan, insisto, de manera imperialista, cooptando por lo menos la perspectiva de mundo que tenemos respecto a lo internacional, hoy en día la retórica que impera es la retórica de una economía política de detalle, donde en todo tipo de presentación que se hable de lo talibán, se busca que ustedes, como espectadoras y espectadores, vean una perspectiva del fenómeno, no se planteen nuevas preguntas y más bien se convenzan de que esa interpretación es la adecuada. Talibán, igual barbado, igual hombre con falda, igual hombre homosexual, que odia mujeres, igual Tercera Guerra Mundial, Cuarta Guerra Mundial, próxima conflagración. En ese punto entonces, la economía política de esa narración es satisfactoria cuando imponen ustedes ese punto de vista. Ahora pasemos a la transformación de los espacios para exhibir esos puntos de vista. En el contexto de redes sociales, si ustedes aprenden la información que se les ofrece a través de, no sé, Instagram, ¿sí? Ustedes tienen un espacio, no arquitectónico, pero sí un espacio para demostrar su postura, para dar su parecer. Tienen el corazoncito de los likes y tienen la caja de comentarios. Ahí pueden dar cuenta de su parecer. Se pueden agarrar con otros espectadores, de hecho, establecer el pretendido debate de pareceres de las redes sociales. En el caso del complejo exhibicionista, Tony Bennett va a decir, estos imperios que estaban en pugna, que estaban rapiñando el acceso a recursos en el mundo, Inglaterra, Francia, Alemania, desarrollan una carrera arquitectónica para construirle espacios a esa exhibición, plantean escenarios para que ese pugilato, para que esa lucha se dé, y en ese sentido él habla de una carrera arquitectónica que plantea la creación de nuevos museos como espacios donde se construye, se observa, de hecho, podemos compartirlo en términos de observación pública, se construye una tecnología de visión y se construye también una regulación de masas. Los nuevos museos, los museos que acompañan este modelo imperial posterior, insisto, al del imperio español y que es un modelo imperial que busca sobre todo establecerse a partir de ciertas ideas de progreso y o civilización, plantean, va a decir Tony Bennett, el desarrollo de el control de la masa como espectáculo. No solamente entonces vamos a ir al edificio que contiene la colección para ver quién fue capaz de reunir y organizar los objetos que están dentro del edificio, sino también vamos a vernos nosotros, a ver quién va, o sea, nosotros vigilando a otros, a que nos vean, por supuesto, nosotros siendo públicos
para la crítica, para la socialización con otras personas que consideramos nuestros pares y por supuesto para notar cómo en ese performance que vamos a realizar cuando vamos a visitar la exposición, estamos realizando, nos estamos ofreciendo, nos hacemos disponibles a la posibilidad de adquisición, a la posibilidad de consumo. Entonces acá, esa idea de que trae Tony Bennett de mostrar cómo las masas nos hemos educado para ver ciertos objetos más por el lado de la comercialización y de la atención a procesos industriales que respecto a la idealización romántica de la colección como un espacio cerrado, un espacio privado de adquisición de estatus. Esto se deja más de lado y nosotros somos más personas educadas para ver lo que podremos consumir, para ver lo que incluso opera como un potencial de consumo. Eh, Háganse por favor la pregunta en términos de visitar Arbo. ¿Quién de ustedes visitó Arbo con la idea de adquirir? ¿Quién de ustedes visitó Arbo con la posibilidad material de adquirir arte? Nada. ¿Quién de ustedes visitó Arbo para aprender a ver lo que pueden hacer, lo que podrían hacer o lo que deberían hacer? En ese sentido, yo incluso me iría más al lado ecuménico. ¿Quién de ustedes fue a Arbo a aprender a ser artista, a parecer artista o a hacer objetos que parezcan arte? En muchos casos, ese modelo se dio allí, como también lo pueden ejercer cuando visitan la colección de arte del Banco de la República, la colección de objetos que hay en el Museo Nacional, o incluso cuando observan un catálogo, por ejemplo, el catálogo de Arbo, un catálogo o varios catálogos de la colección de arte del Banco de la República, un catálogo o varios catálogos de la colección de arte del Museo Nacional. Llegamos al espacio donde se distribuye el conocimiento, donde se me enseña a ver y a identificar esos objetos reconocibles como arte. En la tecnología de visión yo debo acceder a un documento que tenga unas reproducciones lo más cercanas posibles al objeto representado, más descripciones que den cuenta de la significación histórica del objeto, de la biografía misma del objeto, qué vivencias ha tenido. Esa, ese comportamiento que yo tengo con el catálogo es un comportamiento claramente de formación por imitación. Yo miro el catálogo y, por ejemplo, si estoy haciendo arte, seguramente voy a tener influencia de algún tipo de imágenes que observe en ese catálogo y las voy a reproducir en la obra que yo haga. Lo mismo si voy a la colección, lo mismo si voy a la feria. Y en ese sentido, para acceder a ese tipo de comportamiento, para acceder a ese tipo de conocimiento, debo, y esto no lo pierdan de vista, porfa, debo comportarme de cierta manera. En ese punto, entonces, el museo, el centro comercial, el almacén por departamentos no vendrían a ser distintos. Vayan a Santa Fe o al Edén, visiten el Edén y vean que ustedes tienen espacios para ver, pasillos junto a estantes bien iluminados, donde incluso pueden entrar, aunque en algunos les van a poner restricción de acceso. Por ejemplo, vayan al centro comercial andino y lleguen al último piso existente en la actualidad y traten de ingresar con las prendas que habitualmente usan a ciertos espacios, por ejemplo restaurantes, les van a joder la vida como usted que viene, usted no puede entrar, tiene su reservación, entonces ahí aparece como el rito de acceso, como usted parece no estar preparado para ingresar a este espacio, usted no sabe a qué viene, no entre. En otros entornos se les admite ingresar como cuando uno va a perder el tiempo en el centro comercial sin un miserable peso, simplemente para gastar su tiempo fuera de entornos cotidianos. Estoy aburrido en la casa, me voy al centro comercial simplemente a vagar y divagar. ¿Qué haría yo si tuviera plata? Y por esa misma ruta también tengo espacios donde puedo otear a las demás personas. Puedo ir al centro comercial simplemente a no ver los objetos, sino a ver las masas ordenadas. Hagan, si lo desean, hagan ese ejercicio en
el- uno de sus domingos donde van a visitar el centro comercial con su familia, por ejemplo. Simplemente ustedes van en la inercia del encuentro familiar, van mirando su celular, dejan de mirar su celular, llegan a remates en los pasillos y ese remate se convierte automáticamente en una atalaya, en un espacio de observación donde ustedes empiezan a mirar a otras personas. Hagan el ejercicio, porfa, de contar las personas que simplemente miran a otras personas y van a ver que esa predominancia es altísima. Vamos a ver la masa convertida en espectáculo y disfrutamos de ese espectáculo. Ahí entonces lo que va a decir Tony Bennett es que esta construcción de atalayas para la observación no solamente se va a limitar al espacio arquitectónico del museo, el almacén por departamentos o el centro comercial, sino incluso se va a extender a la ciudad. La ciudad va a configurar miradores a los cuales nosotros vamos a ingresar después de hacer un rito de acceso, hacemos fila, pagamos unas sumas que son extrañas, que pueden ser altas, por ejemplo, respecto al salario que ganamos. Si yo me gano el mínimo, gastarme 18.000 pesos para ingresar a un edificio, para llegar a la terraza y mirar. Es más, si en la terraza me cobran para acceder al cosito, al telescopio, y me cobran dinero para mirar, yo no escatimo en gastos para acceder a ese proceso, porque básicamente quiero llegar a la parte de arriba para mirar y simplemente deleitarme espiando, acosando visualmente, siendo voyeurista o aprendiendo, o todo junto. Entonces observo de lejos el desarrollo de mi ciudad. En el caso de la mirada, perdón, de la observación, de la contemplación que plantea Tony Bennett, ese modelo se establece en 1889 con la Torre Eiffel. ¿Qué es la Torre Eiffel? Una antena, un edificio, un mirador o todo junto. ¿Para qué se construye la Torre Eiffel? Para deleite de el constructor, el usuario, la sociedad parisina en su conjunto o la sociedad francesa en su conjunto, todo el tiempo. Y ese modelo va a tener equivalentes en diferentes ciudades. En Bogotá tenemos nuestro modelo. Tenemos el edificio La Torre Colpatria, donde hay ritos de acceso, donde simplemente la gente, sobre todo quienes queremos tener esa experiencia como habitantes de Bogotá, pero sobre todo quienes vienen a Bogotá para tener una experiencia rápida, panorámica y lo más omniabarcadora posible, turistas, van a acceder a ese rito para adquirir otro punto de vista de la ciudad y adquirir otra interpretación de la ciudad. Me gusta esta imagen de Tony Bennett, o esta referencia que hace Tony Bennett, porque es que cuando uno se sube a estas torres a mirar, uno ve pobres, pero los pobres no se ven tan amenazantes. Desde la Torre Colpatria, es tan chévere la Torre Colpatria porque el barrio Santa Fe, que es la zona de tolerancia que está geográficamente muy cerca de ese espacio, se ve tranquila, se ve urbanizable, se ve explotable. Eh, Me llama mucho la atención respecto al modelo bogotano, que por ejemplo el BD Bacatá no genera estos procesos, como que no haya tours para llegar al último espacio accesible para humanos en el BD Bacatá, edificio que se supone más alto que el Colpatria. Ese ejercicio todavía no se da allí, porque en el BD Bacatá no existe todavía la pretensión de que la masa llegue a su parte superior y obviamente salga después, no se quede haciendo ocupación y un paro, sino llegue allá, realice su observación y se vaya. En el caso de BD Bacatá no opera y es porque, creo yo, porque BD Bacatá todavía no ha ingresado en la psicología del bogotano, de ustedes, o del turista, de alguien que podría acompañarle a ustedes, pero viene de afuera, porque BD Bacatá todavía no ha sido terminada. Creería yo que cuando BD Bacatá sea terminado, sea se legitime en la esfera pública bogotana, seguramente se va a convertir en un mito turístico respecto, por ejemplo, a esto que dice Tony Bennett, a esta economía política del detalle y a esta tecnología de observación, donde la construcción en altura sirve para que veamos a la masa siendo ordenada, para que veamos a los pobres de lejos. E insisto en esto porque ahora vamos a hablar, o bueno, Tony Bennett va a hablar de la revolución y bueno, ¿y qué pasa con las masas revolucionadas, no? Um,
Nosotros, cuando ingresamos a estos miradores, adquirimos el punto de vista del capital. Lo incorporamos. Nosotros miramos eso y eso que vemos, por verlo, ya nos pertenece o es susceptible de pertenecernos. El problema que tenemos nosotros es que nosotros no tenemos medios de producción. Yo llego con mi, pago mi entrada con mi sueldo de profesor, o sea, clase obrera, asalariado que cuando se queda sin trabajo al pasar de los meses asumiría rápidamente la indigencia si no busco una alternativa, por ejemplo, en procesos de pseudocontratación como Rappi u otros. Entonces, siendo asalariado, llego al espacio de exhibición, al espacio de observación, perdón, miro a mi alrededor y pienso lo mismo que cuando estoy sin un hijo de puta peso y voy al centro comercial y veo no sé, unos tenis que me encantan, como, no tengo el medio millón de pesos para comprar esos tenis. Si lo tuviera, de pronto adquiriría esos tenis. Pero en el espacio de exhibición comercial del centro comercial tengo otros tenis al lado y digo como, ay, manica, pero ¿con cuáles me quedo? Debería tener 1 millón de pesos para tener esos dos. En el caso del lugar de observación de la ciudad, sucede lo mismo. Y si tuviera 2.000 millones de pesos o pudiera sobornar a una alcaldesa de una Bogotá cuidadora o fuera, no sé, comandante del ESMAD, ¿qué haría con la ciudad? ¿Por dónde haría un trazado urbano? ¿Dónde pondría edificios? ¿Dónde metería a los pobres? ¿Dónde metería a los jóvenes que se manifiestan? ¿Dónde enterraría sus cuerpos y los desaparecería para que nadie me jodiera la vida y después decir que simplemente los jóvenes me engañaron? ¿Cómo establezco una tecnología de visión en torno a la ordenación de ese gran complejo llamado ciudad? Entonces, lo que va a decir Bennett es que esa reflexión es una reflexión típicamente capitalista. Observo, calculo y calculo en términos de pérdida y ganancia. Si yo miro las ciudades de arriba y establezco dónde pongo pobres, dónde pongo edificios, dónde establezco las vías de circulación, lo hago no simplemente para ordenar como cuando yo estoy jugando con un pesebre o organizando un espacio para, como una maqueta, para deleitarme y pasar el tiempo. No, en ese sentido, esa lógica de ordenación o de ordenación a partir de la mirada y del cálculo es una lógica que va a mediano o que iría a mediano o largo plazo a hacer una lógica de reproducción de capital. Es decir, ustedes seguramente si se pagan la entrada para estar en la Torre Eiffel, pues no van a subir a decir, ay marica, mañana tengo que hacer una entrega de curaduría. Lo menos que van a pensar. En términos de tecnología de la visión, lo que van a ustedes a pensar es, uno, deleitarse con las líneas rectas, la distribución urbanística de la ciudad, como, oh, tan linda la ciudad, omitiendo el hecho de que es una ciudad construida por decisión imperial, es decir, la aspiración política del desarrollo urbano es subsumida, la van a dejar de lado, y lo que se hace es admirar la forma, qué hermosa es París, qué linda veo a París desde la Torre Eiffel, y cuando se supera la admiración es como, ok, ¿y qué pasa si metemos un metro que vaya de tal punto a tal otro? ¿Qué pasa si llenamos esto de puentes? ¿Qué pasaría si recalculamos la distribución del espacio? ¿Para qué? Para generar mayor ganancia. Entonces, ahí va a ser una pregunta, pues yo establezco la pregunta a partir del desarrollo del documento de Bennett, y es, bueno, ¿y qué pasa cuando hay revoluciones? ¿Qué pasa cuando las masas obreras, las masas estudiantiles se asocian con desposeídos, es decir, pobres muy pobres, indigencia, y logran generar una posición antagónica con el poder? ¿En qué son convertidos los museos? ¿En qué son convertidos los espacios que antes estaban dados a la contemplación? Yo ya diría incluso qué sucede durante las pandemias. Y en ese sentido, la historia reciente me permite encontrar que, en el caso bogotano,
cuando empezó la pandemia y ahí Claudia López estaba en una clara competencia política que iba ganando contra el mayordomo Lechón, Corferias apareció. Y Corferias aparece muy rápido como una alternativa para el incremento de áreas respecto a la atención hospitalaria. La cagada de los señores de Corferias es que son uribistas, es decir, chambones, es decir, hambrientos, es decir, unos hijos de puta. Cuando hacen el ofrecimiento, lo hacen exigiendo unas condiciones, sobre todo económicas, que eran demasiado difíciles de demostrar para una alcaldía que estaba en competencia por la presidencia. Si ustedes revisan las noticias respecto a ese, comillas, ofrecimiento que hacen las directivas de Corferias, es decir, la Cámara de Comercio de Bogotá, es decir, empresarios uribistas, ese ofrecimiento que le hacen a la alcaldía es, sí, listo, ahí está Corferias, pero entonces ustedes nos tienen que dar 11.000 millones de pesos por el arriendo y la adaptación del espacio. Entonces, básicamente es un ofrecimiento extorsivo, que es lo que hacía esa Claudia López de ese momento, utilizar no el cerebro conservador que después se le despertó, ese reptiliano conservador que ahora la tiene dominada, sino pensar inteligentemente respecto a distribución de recursos y la necesidad de decirle que no a esa oferta. Pero miren cómo el espacio de exhibición dentro del proceso de cambio revolucionario que implica la pandemia, un cambio abrupto de las condiciones de producción, de las condiciones de movilización, de la salud de la comunidad, dice de una, listo, nosotros ofrecemos nuestro espacio, háganle, pongan ahí un hospital, el hospital más grande de atención en UCI, lo que sea, pero nos tienen que dar un reguero de plata. Y la alcaldesa dice, uy, puta, no, 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 amigo, todavía no. Esperemos a cuando me vuelvan a guada de mierda y le mande el esmada a todo el mundo. Creo que hoy en día las condiciones cambiarían. Y creo que en ese sentido, incluso si se hubiera dado, pensemos que se hubiera dado, que la Cámara de Comercio no estuviera dirigida, no, no, pero eso es institución ficción. Sueñen. Cámara de Comercio de Bogotá no está configurada por empresarios uribistas avaros, sino por liberales que buscan ganancia, pero no al nivel salvaje de un uribista. Se hace el ofrecimiento del espacio de exhibición. Este espacio de exhibición es adecuado, la oferta es una oferta, no es un soborno, entonces se ofrece el espacio adecuado y ellos pagan, es decir, aportan de eso de sus recursos para beneficio común. Y algo vendrá a suceder con la programación de Corferias de continuar la pandemia. ¿Qué pasaría con la programación de eventos en Corferias si este espacio se adecua como un espacio hospitalario? ¿Se tiene que trasladar a otros espacios o los hacen ahí? No importa. No, Sería no, raro. Camila, no. Hacerlo ahí sería improcedente en términos políticos. En términos de política colombiana sería del putas, o sea, la gente escupiendo flemas a un lado, Arbo inaugurándose al otro. Qué rico, o sea, por mí, del putas. Pero no se da. Se suspende la programación, no se da en simultáneo. De hecho, realizarla en otros espacios se hace difícil, insisto en lo político, como, marica, la gente muriéndose ahogada en su saliva y nosotros inaugurando una feria, no es tan presentable. Entonces la programación, el uso habitual o el uso naturalizado de ese espacio arquitectónico se suspende y es reemplazado por otro. En el caso de las revoluciones pasó lo mismo. Los museos, los espacios, los edificios abiertos como museos, cuando hay revoluciones, son tomados o como lugares de reclutamiento, es decir, meten ahí soldados para después llevarlos a matar a otros soldados, o son convertidos en lugares a proteger. Cuando hay revolución, cuando hay revoluciones, los museos como instituciones públicas son vistos como un tesoro tanto para los revolucionarios como para los representantes del poder institucional. Mm, piénsenlo, extiendan el paro, porfa, y extiendan la reacción contra objetos de memoria que hizo la comunidad MISAC en su conjunto. Piensen que ese proceso recibe un apoyo, no recibe porque sí lo recibió. Ese proceso recibe un acompañamiento por parte de otras masas movilizadas. Y piensen
que esas masas movilizadas ya no están concentradas en Portal Resistencia, en Usme, en Verbenal, sino que se acercan al centro histórico de la ciudad. Cuando esas masas llegan al centro histórico de la ciudad, ¿qué espacios van a ocupar? Por supuesto, la Plaza de Bolívar. Pero continúen en esa reflexión. Después de ocupar la Plaza de Bolívar, ¿qué otros espacios van a ocupar esas masas? ¿Hacia dónde se van a dirigir? Y si ustedes establecen, si ustedes toman ese mapa de circulación de masas en el centro histórico de la ciudad y le sobreponen el mapa de infraestructura cultural que hay en el centro de la ciudad, seguramente estas masas van a observar respecto a la sede de la Luis Ángel Arango, el Teatro Colón, el Museo Nacional, el Museo del Oro, el Museo de Arte Moderno, y seguramente dentro de esas masas va a haber sujetos con iniciativa para decir, ¿y si vamos al Museo del Oro y accedemos a los bienes que hay en el Museo del Oro? En ese sentido se configura un modelo conservador respecto a la definición masas igual vándalos igual ladrones igual expoliadores. Si esas masas dicen, no, Museo del Oro no, Museo Nacional, vámonos al Museo Nacional, y deciden ocupar el Museo Nacional, la lectura que van a recibir por parte de los representantes institucionales, por más liberales que sean, va a ser la misma. Vienen esos vándalos, vamos a proteger el museo. Y en ese sentido, si ustedes miran dentro de la historia épica del Museo Nacional de Colombia y hacen coincidir esa historia con el Bogotazo, con el 9 de abril de 1948, con el hecho de que el Panóptico de Cundinamarca ya para ese momento era sede física del Museo Nacional. Y miran la biografía de Teresa Cuervo Borda, ¿sí es Teresa Cuervo Borda? Creo que sí. Ustedes van a encontrar una relación. Teresa Cuervo Borda era funcionaria liberal, o sea, era... Hoy podría ser perfectamente dentro del modelo de gobierno de Gustavo Petro, el próximo presidente del país, dentro de ese modelo de gobierno, una persona con el perfil, una mujer con el perfil de Teresa Cuervo Borda podría ser ministra de Cultura y lo haría bien. Era una persona liberal, era una persona que entendía que la administración del museo era sobre todo la apertura de un espacio de pedagogía, de contacto con las masas, de educación y formación, como ingresar al museo nos hace espiritualmente mejores. Pero resulta que para el 9 de abril, cuando se enteró que las masas venían borrachas y repletas, llenas de machetes, se dirigían hacia el museo para ingresar y obviamente expoliar, la reacción de la dama fue conservadora y es como, no quiero que ingresen acá, me armo. Y en algunos casos la anécdota adquiere tintes épicos respecto al hecho de, y entonces Teresa se asoma a la puerta del Panóptico con dos revólveres al cinto y amenaza a las masas diciéndoles más o menos como si quieren entrar acá tendrá que ser sobre mi cadáver o algo así. Ese relato épico puede que sea no cierto, de hecho sería del putas para volverlo narración gráfica, volverlo novela gráfica como un Persépolis del Museo Nacional. No, un Persépolis no. ¿Como un mouse? No, tampoco. Como una novela del Museo Nacional. Ese relato épico muestra entonces cómo hay una revolución, el museo se convierte en objetivo tanto de las masas revolucionadas como de los defensores del status quo y hay reacciones opuestas. La masa quiere llegar al museo, tomárselo porque están los tesoros de la nación, hay objetos de ricos, simplemente queremos destruir y ya. Por otro lado, están los defensores del status quo que dicen ni por el putas, vamos a defenderlo incluso a muerte. Y en ese sentido, la anécdota que recupera Tony Bennett tiene que ver efectivamente con, se da una asonada en Inglaterra y dentro de las órdenes que se dan están las de armar a los funcionarios del museo. Es decir, se desató el paro nacional después de, no sé, la muerte de otro Dylan. Se desató el paro nacional y las masas se dirigen rápidamente al museo. ¿Cuál sería la reacción del Ministerio de Cultura? Mandarnos un mensaje a quienes fuésemos funcionarios del Museo Nacional para convocarnos a las armas, es decir, Guillermo Vanegas suspenda su clase de curaduría, véngase ya al Museo Nacional porque vienen los jóvenes desde Puerto Resistencia y sabemos que se van a tomar el museo. Llego allá
y con mi 1,60, mi cero entrenamiento militar, mi miopía, mi astigmatismo, vale verga, me van a dar un fusil y me dicen, bueno, Guillermo, ¿sabe disparar? Y yo, sí, ¿para dónde? Vale culo, sabe disparar. Me admiten que yo tenga fusiles para defender la integridad del museo. No sé en qué puede terminar esa historia, es decir, podría terminar en un baño de sangre, como que yo antes era guía, ayer era guía de exposiciones, hoy soy asesino. ¿Cómo reaccionaría la masa al hecho de que guías de exposición les disparen desde la parte superior del Museo Nacional y jueguen como tiro al manifestante, pues para que los remate por la espalda? ¿Qué relación tendría el museo después de que se diera esta situación y efectivamente funcionarios de la cultura se convirtiesen en asesinos? No sé, creo que esa sería como la segunda parte de esa novela gráfica. Pero, sin embargo, como para redondear esta nueva etapa del texto de Tony Bennett, básicamente durante las revoluciones hay una pregunta por el rol del museo, no en el sentido de qué rol cumple el museo para dar cuenta de la historia, sino qué rol va a cumplir el espacio donde está el museo. ¿Va a ser un lugar para llenarlo de tombos o va a ser un lugar donde vamos a armar a los funcionarios para que nadie ingrese? Y por supuesto hay una pregunta respecto a la definición de público. ¿Quién puede ingresar al museo? De hecho, ese es uno de los grandes temores de los sistemas de gobierno, los que sean, izquierda, derecha, extrema derecha, el ubérrimo, los sótanos del infierno. Todo sistema de gobierno, todo status quo tiene temor ante las revoluciones, ante la movilización social, por los efectos que va a dejar en la psicología de quienes se rebelaron y quienes fueron testigos de esa rebelión. Y en ese sentido, me atrevo a establecer a partir de la lectura de Tony Bennett que los movimientos revolucionarios que se dan a mediados del siglo XIX, 1848 en adelante, esos movimientos no simplemente sufrieron réplicas. Hay una rebelión en París, aparece una rebelión, un conato de rebelión en Berlín, un conato de rebelión en Londres, un conato, etcétera. Aparecen diferentes modelos de rebelión más o menos al mismo tiempo, sino que también respecto a el acceso del público al complejo, al Exhibitionary Complex, el acceso del público está atravesado por una pregunta que se va a hacer tanto el público como los funcionarios, y es, ¿qué es el público? ¿Quiénes pueden ingresar a ese espacio? Acercándonos al paro actual, les recomendaría, si quisiesen tomar como experimentación, aunque eso tiene sus bemoles, si quisiesen tomar como proceso de análisis organización de museos, o no, aplicación de lógica del complejo exhibicionista para los espacios de movilización en Bogotá, Puerto Resistencia no, Portal Resistencia sobre todo, y Cali, Puerto Resistencia, ustedes van a ver que ya hay iniciativas orgánicas, es decir, íncitas dentro de la misma movilización para crear un museo donde las preguntas que se están haciendo son preguntas que perfectamente corresponden a esta clase, que perfectamente corresponden a la pregunta del Exhibitionary Complex. ¿Qué vamos a exhibir? ¿Dónde lo vamos a exhibir? ¿Y quién va a entrar? Entre las primeras personas que van a ingresar a estos museos, al Museo de Portal Resistencia y al Museo de Puerto Resistencia, entre los primeros visitantes que va a haber sobre todo tombos encubiertos. ¿Qué es lo que van a entrar a ver? Sí, quién trabaja para después desaparecerlo. Sí, qué es lo que se exhibe y ojalá saber de dónde procede para dirigirse hacia allá y desaparecer a esa persona y sus familias. Sí, por supuesto, establecer quién va, cuál es el público que va a ese museo para también generarle seguimiento. Dentro de las pautas de operación del museo que se está en estos momentos gestando en Puerto Resistencia, en Cali, las definiciones de público son clarísimas. El tono de piel del público es clarísimo. La separación en procedencia social es clarísima. La gente de bien que le dispara a los manifestantes no va a ir allá. De hecho, ir allá para esas personas va a ser considerado una claudicación, una ofensa. Es decir, ese gesto no admite interpretación irónica. Quienes van a acudir
al museo de Portal Resistencia van a ser personas que estamos a favor del paro, que tampoco vamos a tener derecho al voto de ironía, no es como voy al Museo de Resistencia con una camiseta blanca y una pistola de balines porque voy a jugar a que soy Andrés Escobar, no tengo derecho a esa ironía. Y turistas. Y esa mixtura, el problema que va a tener la alcaldía de Cali con esa mixtura es que si el Museo de Puerto Resistencia se convierte en un hito para ser visitado, probablemente imponga una narrativa respecto a los procesos de movilización que se dan en Cali. ¿Cuál es el gran problema que tienen ahora los defensores del status quo en Cali? ¿Qué hacemos con ese tipo de trazas de memoria que quedan en esos espacios que copian la lógica del Exhibitionary Complex? La idea de público que vaya está claramente definida. Se sabe quiénes no van a ir, se sabe quiénes van a ir. Pero ¿qué van a salir diciendo? ¿Qué van a aprender las personas que como público van a ingresar a ese espacio? En ese sentido, entonces, cuando durante el proceso revolucionario de mediados del siglo XIX se está realizando esta pregunta por el público y el acceso de ese público al espacio, Tony Bennett va a recordar que hay primero un temor pánico al ingreso masivo, masas dentro del museo no. Reformadores liberales dicen, Mónica, no es tan inteligente mantener a las masas lejos de estos espacios porque uno, su aprendizaje respecto a quién manda es precario y segundo, si les permitimos ingresar, incluso los podemos integrar socialmente, los podemos convertir en nuestros aliados. Entonces no convirtamos al obrero en nuestro enemigo, no lo expulsemos del museo, no seamos tan estúpidos, hagámoslo entrar, organicemos su entrada, pero hagámoslo entrar. Dejemos la entrada gratis, organicemos días para que el pobre venga. Es una idiotez mantener a los pobres alejados. Ese modelo es el que triunfa. No el modelo de mantenga a los pobres alejados, ni por el putas van a ingresar al Museo del Oro, ni por el putas van a ingresar al Museo Nacional, sino todo lo contrario. Dejémoslos ingresar, pero regulemos su entrada. Ese temor al ingreso masivo es transformado en el diseño de mecanismos de control. Las personas van a entrar identificadas, van a entrar en jornadas específicas, incluso se van a exigir normas de etiqueta. Si tú eres obrero, pero quieres ingresar a las salas del museo, tienes que llegar disfrazado de no obrero. Y los obreros me pongo ahí, vamos a disponer de cierto semblante, nos vamos a disfrazar de lo que se espera que nos disfracemos para poder ingresar y por supuesto la recompensa en términos ideológicos va a ser mutua. Yo llego allá y dejo de sentirme pobre, empiezo a identificarme con élites intelectuales, élites académicas, élites de poder, élites administrativas y para ellos yo soy un enemigo menos, como ahí va, listo, este es de los nuestros. Y en ese sentido, el proceso de apertura al museo es un principio pedagógico. Que la gente ingrese al museo es un modelo de aprendizaje, es un modelo de aprendizaje liberal y es un modelo de aprendizaje no restrictivo. Y ahí con esa parte final me quedo como, no tanto. Pero básicamente lo que va a suceder conmigo como espectador es que voy a adquirir rápidamente normas de etiqueta. Voy a aprender a comportarme muy rápido. Voy a saber si debo pagar o no. Voy a aceptar si debo pagar eso o no. Y de hecho, como afirma Tony Bennett, el ingreso al museo, la posibilidad de ingresar al museo va a tener un efecto psicológico en mí. Me va a insertar, voy a incorporar en términos de insertar en mi práctica, incluso a nivel inconsciente, voy a incorporar normas de decoro y voy a incorporar normas respecto a la autoridad. Voy a saber qué puedo tocar, qué debo no tocar. Entre el puedo tocar y debo no tocar va a haber, sí, pongámoslo en términos de política colombiana, una gran polarización y básicamente el 99% de los objetos que hay en el museo no se pueden tocar, están para mi contemplación y lo poco que puedo tocar va a operar en términos de lógica pedagógica. Puedo tocar, pero el hecho de tocar, de manipular el objeto, tiene
acompaña una metodología de formación. Si ustedes han ido al Museo Nacional, ¿qué objetos pueden tocar? De hecho, sí, Castle siempre los lleva. En su última visita al Museo Nacional con Castres, ¿cuántos objetos pudieron tocar? ¿Uno? ¿Muchos? ¿Poquitos? Entonces, respecto a esta reflexión que viene mostrando Tony Bennett, el temor porque las masas ya reveladas, que ya experimentaron la rebelión, ingresen al museo, es un temor que va a perseguir a sobre todo los sujetos que se encargan de la administración de estos sitios, a los sujetos que operan como curadores o como conservadores. La preocupación va a girar permanentemente en torno a la continuidad de la institución, es decir, que las masas no lleguen a destruir el espacio, la protección de la colección. En ese sentido, de manera íncita, casi inconsciente, se va a incorporar una idea de protección, de respeto y protección de la propiedad privada. Y cuando vayamos nosotros al museo, lo que vamos a hacer es un constante performance, un constante despliegue de la educación que tenemos respecto a ese tipo de objetos. No lo tocamos porque tocarlo es una acción casi de violación mística. Estamos casi vulnerando no solamente la integridad del objeto, sino su respetabilidad y su valor a nivel espiritual superior. Y en ese sentido, lo que va a decir Tony Bennett es: podemos contradecir la idea del museo como mausoleo, del museo como un lugar de control dentro de la sociedad panóptica, porque más allá de ver la historia del confinamiento, es decir, el museo como ese escenario donde los objetos se recluyen, se guardan para que simplemente nadie se relacione con ellos, por el contrario, el museo como una institución que va a demostrar la apertura de ciertas lógicas de pensamiento y ciertas lógicas de administración elitaria respecto a las masas obreras y poblacionales que conforman identidades como la República de Colombia, la República de Venezuela, los diferentes países, las diferentes identidades nacionales. En ese sentido, la historia de la colección no es la historia de los objetos guardados para que solamente los mire el dueño, sino más bien la apertura de espacios para que esos objetos que antes estaban solamente para la mirada de un único poseedor pasen a ser vistos por una gran colectividad y esa colectividad se identifique con ellos. En ese sentido, al preguntarse, ya se preguntó sobre el público, ahora se pregunta sobre los objetos. ¿Qué pasa con los objetos en este modelo? Entonces los objetos van a pasar, siguen siendo colecciones, van a ser colecciones que pertenezcan a lo científico, a lo artístico y a lo misceláneo, objetos científicos, instrumentos científicos, objetos artísticos, no tanto objetos para el proceso artístico, no la paleta y el pincel que se utilizaron para realizar tal producto como una pintura al óleo, sino la pintura al óleo y curiosidades. Y en el caso de curiosidades se abre un gran espectro que para nosotros los occidentales pues plantea prácticas bastante pintorescas, por ejemplo, las reliquias medievales. En términos científicos, no sería posible que en todo espacio de congregación cristiana exista un pedazo de palo que es una astilla de la Santa Cruz, porque materialmente no sería posible concebir su tamaño, pero en términos ideológicos es posible que en un espacio de reunión de congregación cristiana sí haya astillas de la Santa Cruz, es posible que haya piezas votivas, es posible que haya reliquias y es posible que esas reliquias estén para la exhibición y que esa exhibición en esos espacios esté dada sobre todo respecto al ejercicio de fe. Si yo voy a, no sé, la iglesia de Lourdes en Francia y realizo la peregrinación y veo los objetos que están ahí para que yo los aprecie, mi apreciación no es de aprendizaje, tanto de comprobación de fe. Voy a creer.
Lo que sucede en el museo entonces, en este modelo de adaptación de economía política del detalle y complejo exhibicionista, es que los objetos pasan a ser, uno, alejados del confinamiento, no van a ser parte de estudioli, de gabinetes de curiosidades, de cámaras de maravillas, como antes lo estaban, que eran básicamente estudios privados dentro de la vivienda del burgués donde estaban esos objetos raros, raros y curiosos. La expresión no es casual, o más bien voy a aprovecharme de esa expresión de los libros raros y curiosos. Esos objetos no solamente deberían estar confinados en el estudio del poseedor, sino que deberían estar dispuestos a la observación de un gran público para lograr, por un lado, sí, continuar con la demostración del poder, como esto es coleccionado por, esto procede de la aristocracia, y por otro lado, quienes vamos a acceder a esos objetos, tenemos que reconocer que ese acceso es restringido. Por un lado, porque somos, en términos identitarios, porque vamos a reconocer ahí lo que nos hace verdaderamente colombianos, o quitemos el verdaderamente, lo que nos hace colombianos, y por otro lado, lo que solo nosotros entendemos como representante de nuestra idiosincrasia. En ese sentido, lo que va a decir este autor es que la transformación que se va a dar al pasar los objetos de la colección privada a la colección pública es que se transforma la propiedad cultural de esos objetos pasan a ser reconocidos como patrimoniales, nos pertenecen a todos y todos debemos cuidarles. Y por otro lado, quienes van a administrar el acceso a esos objetos son entes no privados, son entes prioritariamente, pero ya voy allá, son prioritariamente entes no privados, son sobre todo entes públicos. Instituciones que deberían superar el trasegar de los gobiernos, los cambios de administraciones, y en ese devenir institucional van a cumplir con la labor de proteger el patrimonio de todas las personas de una nación. Insisto en el hecho de que se espera que sean instituciones públicas, instituciones vinculadas al Estado, las que se acerquen a este modelo, pero si ustedes miran el modelo de coleccionismo y museal que impera sobre todo en los Estados Unidos versus el modelo francés, ustedes van a ver que ahí hay un choque de concepciones, y en el caso de la práctica de patrimonialización, de coleccionismo y de apertura de colecciones de los gringos, sobre todo impera la política privada, sobre todo impera el hecho de que millonario industrial extractivista de cobre, por ejemplo, familia Guggenheim, realiza una práctica, ni siquiera el millonario, su hija, Peggy Guggenheim, realiza una práctica de coleccionismo, en el caso de la biografía de ella, apegada a su cercanía con cierto tipo de artistas. Parte de la fortuna se dirige a la recopilación de esas piezas, se va configurando la colección, y en el proceso mismo de configurarse la colección, Peggy Guggenheim más ciertos artistas, entre ellos sobre todo Marcel Duchamp, constituyen un tipo de museo que está cercano al arte contemporáneo. Peggy Guggenheim, ahí les tocaría a ustedes buscarlo respecto a el devenir de ella como gestora, curadora, administradora de museos. En el caso de ella, es más importante la labor que realiza en esa galería, les puse el nombre en el chat, es más importante que la gestión que desarrolla para llegar al Museo Guggenheim. Ustedes miran la labor que esta dama realiza respecto a la adquisición y exhibición de arte de su tiempo, y lo que va a hacer es reconocer su labor como una labor de patrimonialización, incluso historización del arte contemporáneo, buscando siempre ponerse en juego, no en antagonismo, es más bien como una competencia, estando siempre en competencia con otro tipo de modelos museales, con otro tipo de modelos expositivos. Entonces, si ustedes decidiesen investigar sobre el proceso de configuración de la propia Peggy Guggenheim como curadora, gestora, administradora, van a ver que ella por un lado, o por un lado no, de manera frontal, de manera estructural, apunta a la posibilidad de construir acceso y construir conocimiento, incluso construir historia del arte, pues,
y al hacerlo va diseñando un modelo. El modelo de ella tiene que ver con cercanía con los artistas, admiración por los artistas, enamoramiento de artistas, adquisición de obras de esas personas que ama, es decir, la afectividad es evidente en la gestión que ella realiza y por supuesto también de manera acumulativa este proceso de coleccionismo de adquisición va a derivar en la institución que hoy conocemos, no, la que hoy conocemos no, la institución que se instauró en el Museum Mile de New York en Manhattan, donde básicamente uno de los puntales para el turismo cultural y para el turismo simplemente de pasear de quienes vayamos a esa ciudad es ir a ese sitio conocido como el Museo Guggenheim, la sede de una colección que además configura el edificio, este espiral, la configura como parte del patrimonio de esta de esta iniciativa que, y ahí sí voy al museo que conocemos, que hoy en día de hecho es una iniciativa global, es una marca que vende la franquicia Guggenheim a la alcaldía que esté dispuesta a pagarlo. Es decir, el modelo de patrimonialización y de configuración de el coleccionismo de Peggy Guggenheim hoy en día podría tener una versión en Bogotá. Podría haber un Guggenheim Rosales o un Guggenheim Bosa, dependiendo de si el gobierno de Bogotá quisiese poner esa, esa franquicia en el territorio de la ciudad, aspirando sobre todo a una lógica, y yo lo pondría en términos de economía naranja, una ideología de la reactivación económica. Queremos modificar la percepción de Bosa y el suroccidente bogotano después del paro, empecemos a negociar la introducción de la franquicia Guggenheim para que haya un Guggenheim Bosa o un Guggenheim Techotiva. De llegar a hacerse esto, de llegar a realizarse ese proceso, básicamente la idea de propiedad cultural, transformación del uso del espacio, reconocimiento incluso de la localidad donde esta iniciativa llegue, va a operar de una manera, en muchos casos, casi automática, sobre todo por, y aquí otra vez vuelvo a la idea del modelo de imperialismo, introducido a través de los medios de comunicación, sobre todo porque los medios de comunicación van a participar como aliados de esta iniciativa y la van a vender permanentemente como una iniciativa de desarrollo, de mejora espiritual e incluso de mejora económica. En ese sentido, entonces, la exposición como tal va a ser configurada, va a ser comprendida como un espacio de encuentro. Digamos que aquí estoy parándome antes de la definición de exposición como medio de comunicación. Antes de que la exposición se defina como medio de comunicación, antes es configurada como una oportunidad para que las diferentes clases sociales estén cerca. De hecho, para que toquen sus hombros, esa va a ser la expresión de Bennett. Para una sociedad clasista como la nuestra, en el Museo Nacional podremos coincidir en un domingo, estrato 5, estrato 4, estrato 3, estrato 2 e incluso estrato 1. En otro lado no. En una sociedad clasista como la nuestra, en la colección Botero, por ejemplo, en Bogotá, podríamos coincidir incluso élites administrativas, políticos en ejercicio y estrato 2, en la misma visita. Y el vínculo, obviamente, con las abiertas reticencias que tienen sobre todo las clases altas contra las bajas acá y sus esbirros, es decir, escoltas pegándole a clase obrera para quite ahí que tiene que pasar el mayordomo de Uribe, pero en principio, en ese espacio pueden estar en contacto, ya si se relacionan es otra cosa, ya si se generan influencias es otra cosa, pero pueden estar en contacto diferentes clases sociales, sobre todo para buscar la civilización, y aquí civilización es igual tranquilización, es igual a adaptación, es igual a relajamiento del resentimiento social de los menos favorecidos respecto a los sujetos que están en esta pirámide encima de ellos. Las clases obreras van a ver que las clases medias y los
entes elitarios son humanos, visten diferente, huelen diferente, se comportan diferente, pero el obrero va a querer comportarse como ellos, como, yo quiero que mis hijos sean de ese color, quiero que vistan esas prendas, quiero comportarme como el señor de esa familia. Y en ese sentido, ese proceso de imitación que se daría por ese encuentro en el espacio de exposición podría configurarse de cierta manera como un proceso de alteración respecto al propio perfil del espectador de clase obrera. En ese sentido, Bennett va a hablar entonces de la vinculación de un modelo de entretenimiento, de diversión, de clases populares, de clases obreras, que va a ingresar poco a poco a la lógica del museo. Él va a establecer una comparación entre la exposición, la feria de exposición, y la feria. Imaginen, porfa, que... Imagínense ustedes, porfa, que van a el espacio conocido como Parque Jaime Duque, que de hecho en su configuración tiene pretensiones universales. En el Parque Jaime Duque hay un estatua de la libertad, hay un Taj Mahal, hay réplicas del mapa de Colombia, hay descripciones de culturas no colombianas. E imaginen que este espacio, el Parque Jaime Duque, opera con su monorriel y su zoológico, incluso de animales tristes, y a punto de, si pudieran pensarlo, suicidio. En este espacio operan diferentes lógicas de visión, la de la atracción turística, la del conocimiento, como mira cómo son los esquimales, yo te los represento, la del conocimiento científico, como mira cómo son los animales, yo te los presento, mira ese tigre, mira ese pony, mira que el tigre no se come al pony porque están separados por una definición artificial, perdón, una distribución artificial del espacio. Pero mira que cuando tú vengas acá, dentro del Parque Jaime Duque, estás dentro de la gran exposición de pretensiones universales. Ahora imaginen que en el pueblo que se hace alrededor del Parque Jaime Duque, duermen los que trabajan en el Jaime Duque y se generan ciertos negocios. Los negocios que se generarían alrededor de esa feria universal, me equivoqué, de esa exposición universal, tendrían un carácter más de feria. En términos de legalidad, de legalidad no, de lo lícito y lo ilícito, es que no sé cuál es la condición ahí, ilicitud, no sé. En términos de lo lícito y lo ilícito, dentro del Jaime Duque, Feria Universal, estaría lo lícito, los placeres aceptados, el placer del conocimiento, la observación, el aprendizaje. Alrededor de la feria estarían los placeres ilícitos, el conocimiento de culturas o personajes exotizados para diversión, sobre todo satisfacción sexual y a nivel de consumo de vicios por parte de varones que pueden pagarse ese disfrute, personas que no, personas que van a ver para generar cierta educación sentimental. Y por otro lado, sujetos, diría Tony Bennett, sujetos que se van a dedicar a la diversión irracional, básicamente consumo de sustancias, consumo de licores. Bajo esta perspectiva, entonces, en términos de lo lícito y lo ilícito, dentro de la feria exposición, las actividades que se realicen son legales. Valdría la pena pensar como, volviendo a la anécdota de la gente que llegaba tomada o a tomar, el estudiante que llegaba tomado a tomar dentro del museo, qué pasa si lo pillan y qué pasa respecto a la operación misma del museo. Si jóvenes utilizaran, por ejemplo, las instalaciones, los baños del Museo Nacional que son abiertos para el público, los tomaran como espacio de consumo de sustancias. Pues generarían un problema muy interesante en términos de, bueno, ¿qué hacer con esto? ¿Se sella el baño? Entonces, respecto a lo lícito y lo ilícito, la feria exposición, el espacio contenedor va a admitir acciones lícitas, la feria alrededor va a ser contemplada como un problema
Incluso un problema de orden público. Aquí en la feria es donde va a estar el público incontrolable, los de la diversión irracional. Adentro van a estar los racionales, los ilustrados, los elevados espiritualmente. ¿Qué es lo que sucede con la revolución industrial otra vez? Que se mecanizan ciertas atracciones. La feria entonces no va a ser feria freak show, no va a ser simplemente feria de rarezas, de placeres exóticos, sino también la feria va a ser un espacio donde el usuario, otra vez de diferentes clases sociales que va en diferentes horarios, va a divertirse, por ejemplo, respecto a la posibilidad de ver. Si ustedes miran la rueda de Chicago que hay en todo parque principal de toda ciudad principal, por lo menos en Occidente, van a ver que la rueda de Chicago es un gasto de energía que no se pone en cuestión. Es decir, cuánto cuesta hacer una rueda de Chicago, cuánto cuesta montarla, cuánto cuesta ponerla en funcionamiento, quién paga por ella y qué satisfacción obtiene. La rueda de Chicago no es inteligente. Cuesta mucho, hay que empeñar mucha energía en su realización y para moverla hay que empeñar mucha energía. ¿Para qué está la rueda de Chicago? Para que clases sociales ingresen a ella y otra vez hagan el ejercicio. En este caso la movilidad ya no es de ellos sino de la máquina les mueva de abajo hacia arriba, las personas a medida que van ascendiendo van viendo el panorama, otra vez ven ese panorama como un escenario del capitalismo, ellos, actores, sujetos consumidores que dicen si tuviera plata yo podría ordenar esto, y en ese sentido la velocidad incluso de la rueda de Chicago en términos de inteligencia no es funcional, no es como sube rápido, mira y se baja rápido, sino es un proceso súper lento donde incluso la idea de lentitud conceptualmente podría ser entendida como una idea de lentitud que permite configurar la experiencia como una experiencia de observación tranquila. No es sí, se da una revolución, pues la revolución en el sentido de dar la vuelta, pero no es acelerada, es supremamente lenta. En ese sentido, la rueda de Chicago y las atracciones mecánicas van a configurarse como elementos de promoción activa, van a buscar permanentemente la atención del público, de un público que tiene tiempo y disponibilidad para ir a ver, que ya sabe cómo comportarse en esos espacios de reunión y que incluso va a ir a disfrutar. Disfrutar como especialista. Disfrutar como especialista del desarrollo tecnológico. E incluso disfrutar como erudito del desarrollo tecnológico, extrayendo no solamente la experiencia de satisfacción de estuve allí, estuve en contacto con la tecnología, sino voy a acumular ese tipo de experiencias. Eh, si ustedes han visto o no, búsquenlo. Hay sujetos que se han especializado en montañas rusas. La montaña rusa es un modelo clásico de esta introducción de la atracción mecánica, que es pura tecnología no funcional, que está hecha sobre todo para divertirnos y tener unas sensaciones diferentes a las que tenemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué pasa si yo, no, qué pasa, no? ¿Cómo financio, cómo podría financiar yo, Guillermo Vanegas, mi, mi afición a probar montañas rusas? Entonces quiero conocer la montaña rusa de Moscú, la montaña rusa de Bogotá, la montaña rusa de Caracas, la montaña rusa de Disney World. Tengo que trabajar, como clase obrera que soy, tengo que trabajar para tener un excedente de recursos para invertir en ese viaje. Y cuando invierto en ese viaje, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy conociendo? ¿A qué me voy a someter para tener la experiencia de la, de la montaña rusa? Y en términos de conocimiento, ¿qué conocimiento produjo en mí? Voy a la anécdota. No a la anécdota, a la constatación respecto a productos culturales. Desde la década de los 90 por lo menos, se empezaron a popularizar programas, primero para televisión, después para redes, donde sujetos expertos en, ni siquiera en la elaboración, sino en el uso, en el disfrute de, de montañas rusas,
hablaban de su experiencia yendo a X montaña, X montaña, X montaña. Incluso en canales como History Channel, estos programas de altísima especialización, no digamos si son buenos o malos, aburridos o no, estos programas de altísima especialización muestran las virtudes del progreso tecnológico a partir de sujetos que hacen esta vivencia y hacen este recorrido por el mundo. De hecho, si ustedes quieren ver como no es una transformación, pero sí es una adaptación al modelo del nuevo imperio chino, en muchos casos las noticias que recibimos de este imperio en auge, sobre todo tienen que ver con demostraciones de virtudes de progreso convertidas en monumentos donde el desarrollo mismo es una atracción turística. No sé, el restaurante móvil más alto del mundo, el pasillo transparente que está en el borde de una montaña donde todos vamos a sentir vértigo. Me acuerdo de esos dos, pero en ese sentido, si me dedicara así a acumular ese tipo de noticias, seguramente voy a llegar a esas. Desarrollo, progreso, igual civilización, igual construcción de escenario para apreciar esa proeza de la tecnología, en este caso, esa proeza de la tecnología china, pero ya no la voy a ver como un disfrute irracional e ilícito, sino como algo más cercano a la experiencia con lo exótico. Y en ese sentido, solamente para terminar, si yo me decido a utilizar ese tipo de experiencias de feria, yo podría incluso como espectador convertirme en curador de esas experiencias. Yo podría estudiar como ustedes estudian cuando realmente se toman a pecho la condición que les corresponde como personas en formación. Cuando me concentro en el aprendizaje y conocimiento de un tema, yo puedo como espectador de este tipo de atracciones convertirme en un erudito de ellas para realizar un tipo de conocimiento que es muy difícil de clasificar. ¿Qué conocimiento voy a tener de montarme en la montaña rusa de Bogotá, Moscú, Berlín, Miami, Anchorage? Básicamente el conocimiento en mi cuerpo, conocimiento de, listo, sensaciones de vacío. Pero ¿qué otro conocimiento? Entonces empezamos a hablar ya de elementos de economías circundantes que acompañan este ejercicio. De hecho, si lo quieren ver en términos de economía naranja, la idea de producto cultural y economía que le acompaña y del desarrollo no solamente del consumo del producto cultural, sino el traslado, el hotel, el consumo en ese espacio, que es básicamente turismo cultura, ese modelo podría aplicar perfectamente a esos sujetos que se convierten en eruditos, en especialistas en montañas rusas o en atracciones mecánicas que van recorriendo el mundo mirando diferentes atracciones, van construyendo una narrativa sobre esas atracciones e incluso operan como curadores para determinar cuál es la mejor, cuál es la peor, dónde se obtienen mejores sensaciones, dónde el contacto con la comunidad cultural que rodea esta atracción mecánica es mucho más enriquecedor, donde no sale muerto de la experiencia, donde hay desarrollos tecnológicos en madera, entonces vamos a hacer un recorrido de montañas rusas en madera a lo largo del orbe y a partir de ahí vamos a extraer un conocimiento que ya no apunta a la elevación espiritual, conozco muchas montañas rusas, soy mejor que tú que no conoces, sino sobre todo un tipo de conocimiento más cercano al del especialista como geek, al del especialista como coleccionista de curiosidades, en este caso experiencias curiosas.